el capítulo 160, que es el tercer capítulo de este 40º mamar de la serie. Que como dijimos recién, es un capítulo que hace un punto de inflexión en todo lo que viene desarrollando hasta ahora. ¿Por qué? Porque si bien ya se ve en los últimos capítulos, últimos mamarim, como el Rebbe Rashab ya apunta directo al objetivo de la serie, al objetivo de todo este estudio, que es marcar cuál es el hidush, la novedad de la entrega de la Torah, que es lo que hablamos en extenso la clase pasada, que es la revelación de la esencia misma de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? En este capítulo que sigue va a desarrollar el último punto, empieza a desarrollar el último punto del capítulo anterior, que puso en palabras esto que la esencia de Kadosh Baruj Hu se revela. En otras palabras es transformar este mundo que sea del mismo nivel de la dimensión divina de Atzilut. Pero para que eso suceda, para entender qué significa eso, el Rebbe retoma lo que empezó a explicar en los primeros capítulos de los primeros Mamarim, en qué consiste la dimensión de Atzilut. Y no solamente retoma, sino que si mal no recuerdo, agrega un aspecto para darle un poco más de profundidad al tema. El punto es así. El mundo de Atzilut hace las veces de intermediador, un espacio intermediador entre el creador y la creación. ¿Lo tienen presente a eso? En donde el creador es único, único, aparentemente completamente, digamos, nada que ver y desconectado de la creación. Y en el otro extremo está el ser creado, que nada que ver con el creador. Entonces, ¿cómo se conectan? Hashem creó, no porque Atzilut sea una creación, sino que formó un espacio divino en donde confluyen los poderes de Hashem para crear, y ahí se marca el plano madre, la estructura base de lo que va a suceder de ahí en adelante. Todo lo que nosotros somos está en su origen sucediendo en la dimensión divina de Atzilut. O sea, y esto entre paréntesis, cuando hablamos del primer Tzimtzum, cuando hablamos de la luz infinita, cuando hablamos de Adam Katmon, cuando hablamos de todos los niveles, no estamos hablando de cosas que sucedieron una vez y que bueno, eso sirvió para que nosotros estemos acá ahora. No. Decimos en la tefilá, Amehadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Hashem renueva todo el tiempo, permanentemente, el acto de la creación. Por lo tanto, todas esas dimensiones, todos esos niveles, todas estas categorías divinas, todo ese desarrollo gradual que Hashem hizo una vez en el principio, lo sigue haciendo, porque todo eso forma parte de la obra de su creación. Lo sigue haciendo constantemente. Y en base a eso, y gracias a eso, nos renueva permanentemente a nosotros. Somos el resultado final de ese desarrollo gradual que sucede todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y dónde sucede eso? Dentro nuestro. No es que, como muchas veces aclaramos, a veces por nuestra mentalidad o imaginación limitada y corpórea de las cosas, nos imaginamos todo de afuera hacia adentro. Una vez escuché decir a uno, el infinito está más allá de los agujeros negros del universo. No entendiste nada. O sea, si el infinito está dentro de los agujeros, más allá de los agujeros negros del universo y a partir de ahí es todo finito, bueno, entonces tengo que ir a hablar con Elon
para que me invente una nave que me lleve allí y recién ahí encontrar a Dios. El día que llegue, después de años luz de viaje, voy a encontrar a Dios en los agujeros negros del universo. Yo no sé qué son los agujeros negros del universo, no sé si alguien lo sabe a ciencia cierta, pero la verdad es que Hashem está en todos lados y en todo lugar, no solamente más allá. Está también allá, pero está acá también. Está más acá que allá, sí, seguramente. Amén. Entonces, para explicar qué significa esto, de que hay un espacio intermediador entre el ser divino y el ser creado, que se llama Atzilut, el Rebbe primero hace una pregunta, como diciendo que es imposible que exista un espacio intermediador. Vamos a estudiar la pregunta. Y después comienza la respuesta, pero no hablando directamente de Atzilut, hablando de las dimensiones previas a Atzilut, que son las que dan forma a la dimensión de Atzilut, porque sin eso es imposible entender cómo Atzilut se convierte en un espacio intermediador. Vamos por partes. Empieza diciendo, título, Atzilut es la intermediación divina entre el ser creado, el creador y el ser creado. En palabras del Rebbe, es el intermedio entre el Or En Sof, la luz infinita del creador y los seres creados. Porque todo el llamado a ser y todo el flujo de vida que reciben los mundos, o sea, las dimensiones creadas en todos sus niveles, todo viene del infinito de Hashem, de la luz, de la manifestación infinita de Hashem, a través de la dimensión de Atzilut. No hay nada que haga un bypass, no existe el bypass acá, es todo a través. Dice Rebbe, la Jaborá no Muban, a simple vista no se entiende esto. Los Nibraim, los seres creados, son incomparables en relación a la luz infinita. No tienen nada en común. Entonces, ¿cómo puede haber un espacio intermedio entre dos cosas que no son para nada comparables y que no tienen ni un punto en común? Y acá habla, porque el tema de la intermediación, el concepto de un intermediario, es cuando dos cosas están distantes, pero en definitiva pertenecen al mismo contexto. Por ejemplo, un gran sabio y su alumno. Un ejemplo archi trillado en Hasidut, pero nos va a ayudar a entender esto. El gran sabio y el alumno están muy distantes uno de otro. Entonces, ¿cómo hace el gran sabio para poder transmitir conocimiento a su alumno? Primero frena su caudal, su caudal de ideas. Después en su mente encuentra un punto que dice, bueno, esto le voy a transmitir a mi alumno, pero todavía todo eso está en el idioma y en la forma de pensar del maestro. A partir de ahí, el maestro tiene que adaptar las palabras, adaptar la idea y buscar ejemplos y buscar las formas como ese punto que él designó para transmitir, lo tiene que primero adaptar y recién después va a buscar la forma como las palabras para transmitirlo. Pero después de todo, estamos hablando estamos hablando de Segel, estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de ideas, por más distantes que sean los niveles uno de otro, estamos hablando, como dijimos recién, del mismo contexto global. No es un Be'ein Aroj, no es algo totalmente incomparable. Estamos hablando de lo mismo, en el fondo, ideas. Lo único que hay que ver la forma como llegar del extremo más alto al extremo más bajo. Pero acá, creador y ser creado, no hay nada en común. ¿Qué común hay, pregunta el Rebbe, entre lo ilimitado y el límite? No hay nada en común. O es algo ilimitado o es algo limitado. En el medio
Entre los dos no hay nada en común. Entonces, desde la manifestación totalmente ilimitada de Hashem, que esa es su luz infinita, como dijimos, como comentamos muchas veces, que esa manifestación de Hashem es Hashem pensando consigo mismo de sí mismo. Esa es su manifestación para consigo mismo. Hashem habla de sí mismo consigo mismo, ni siquiera habla, piensa como si fuera, porque está muy unido a él esa manifestación. ¿Y en qué piensa? De sí mismo. ¿Cómo de eso se puede llegar a crear algo que nada que ver con ese infinito? ¿Cómo podemos hacer un punto intermedio? Que el intermedio tiene que tener sí o sí ambas cosas, tanto el ilímite como el límite. Pero si ilímite y límite son dos conceptos y dos espacios que no se tocan uno con otro. ¿Cómo pueden confluir en un mundo como Atzilut? Ambas cosas, esa es la pregunta. El Rebbe se remonta para entenderlo, dice, vamos al principio. O sea, para entender el Hidush, la novedad de Matan Torah, que nuestro mundo se convierta en Atzilut, y que Atzilut es el punto intermedio entre el creador y el ser creado. ¿Y cómo es que hay un punto intermedio entre eso que parece imposible? Tenemos que remontarnos al principio de todo. Al principio de esta serie, de este estudio, en donde el Rebbe explicó, acá lo retoma, que desde la divinidad hay dos, en la manifestación de luz de Hashem, la manifestación de Él, hay dos canales, hay dos formas como Él se manifiesta. No estamos hablando acá de la fuerza del Koach Habli Gvul y el Koach HaGvul. No estamos hablando acá de la capacidad, de la habilidad ilimitada de Hashem en contraposición de la habilidad de poner límites. Estamos hablando acá en la habilidad ilimitada de Hashem. Todo lo que va a hablar acá es en ese aspecto, en esa faceta. Cómo Hashem se manifiesta de manera ilimitada, porque ahí está el problema. El problema está cómo de ahí no se conecta con el límite. Entonces, el Rebbe dice, vamos a investigar más a fondo en qué consiste y cómo Hashem desarrolla su manifestación ilimitada, porque ahí está el punto. Hay que investigar qué pasa ahí, porque ahí está el problema de comprensión, cómo eso se conecta con el límite. Antes, si mal no recuerdo, en el capítulo 7-8, y no es que me acuerde lo que estudiamos hace 4 años y medio atrás, sino porque eso lo estamos estudiando ahora en la serie de 10 minutos que comenzamos al principio. Ahí el Rebbe explicó que la intermediación de Atzilut consiste en que ahí confluyen una parte, por un lado el creador, que es la luz, y por otro lado algo común a los seres creados, que son los Keilim. Los Keilim es la manifestación de la habilidad de límite de Hashem. Cómo ocultar la luz y dar lugar a un otro. Así explicó en los capítulos 7-8. Acá de la pregunta se entiende de que esa respuesta no es del todo satisfactoria. Porque acá tenemos que entender primero cómo es que lo ilimitado se une con lo limitado cuando no tienen punto en común. Allá directamente nos dice, bueno, Atzilut es, el límite de Hashem es la luz, junto con el límite de Hashem, que son los Keilim, que son el producto de su habilidad de poner límite a sí mismo. Está bien, pero de vuelta, acá hay algo que no pega, porque en el fondo el ilímite y el límite son opuestos, entonces ¿cómo pueden confluir? Acá en el capítulo 160, el Rebbe profundiza en el primer aspecto, profundiza en la habilidad ilimitada de Hashem. Y va a mostrarnos cómo ahí ya comienza el fenómeno del límite. En la misma capacidad ilimitada de Hashem, en la misma manifestación totalmente irrestricta de Hashem, ya hay ahí una especie de pensamiento consigo mismo ilimitado, pero una especie de pensamiento limitado, en el ilímite. Entonces ahí ya podemos hablar de que hay punto en común entre lo ilimitado con el límite, porque
el ilimitado mismo ya contiene también, el concepto, la idea del límite ya está en el ilímite también. Por lo tanto, no son cosas contrapuestas completamente. Vamos a verlo de adentro. Y si estudiamos antes que en la manifestación totalmente irrestricta y limitada de Hashem, desde el Or Ein Sof, hay dos facetas. Una que es totalmente irrestricta, ilimitada. Y la otra es que la luz misma de Hashem viene medida. ¿En qué consisten estas dos? La primera es el Ratzon de Hashem, la voluntad de Hashem. El Ratzon Elión, la voluntad suprema de Hashem, que es la luz infinita previa al Tzimtzum, que está presente con igual tenor en todas las dimensiones creadas. Permea absolutamente todo. Está presente en todo. Está Shamayim Betaaretz Animale, dice Hashem. Los cielos y la tierra, yo lleno. Yo lleno se refiere a Él a través de su manifestación irrestricta, que es su voluntad, el razón. Entonces, esa es una forma como Hashem se manifiesta, de manera con su luz, que piensa en sí mismo, cómo es Él. Y la otra es el Kav. ¿Qué es el Kav? El Kav viene del Or Ein Sof, viene de la luz infinita de Hashem, pero es luz, es manifestación de Hashem, pero es manifestación de Hashem que ya viene de manera gradual para investirse y ya segmentada de acuerdo a las 10 sefirot. Pero ¿cómo es esto? Recordemos, dice el Rebbe, que en la raíz del Kav, en la fuente raíz del Kav, previa al Tzimtzum, o sea, en la luz infinita, totalmente irrestricta, como Hashem piensa en sí mismo, solo de sí mismo, ahí ya están las 10 sefirot ocultas, que es el cálculo, como estudiamos muchas veces, es lo que Hashem calcula en el infinito, como parte del infinito, ya tiene el plan de 10 capítulos en el infinito mismo, pero esos 10 capítulos, que son las 10 sefirot, de toda la historia, están ahí betachlita pshitut, ve'achdut, como dice acá, en extrema condición de simplicidad y unicidad, en donde está todo junto ahí, no se distingue para nada una de la otra, porque son parte del infinito. O sea, ese cálculo de 10 capítulos de la historia, que va después, que va a regir todo el descenso gradual y todo el desarrollo gradual de toda la estructura de la creación, están ahí de manera totalmente, como diciendo, no se nota que están, pero están. Después que Hashem activa el Tzimtzum, que significa que el infinito, la faceta infinita de su luz, como él piensa para sí mismo, se retrotrae y queda oculta para sí, entonces ahí queda al descubierto que había en el infinito 10 capítulos, que había en el infinito ocultas las 10 sefirot. Estamos hablando de la manifestación de Hashem. No estamos hablando acá de la capacidad del límite de Hashem. Eso quede claro, porque acá se trata justamente de eso, en la habilidad totalmente restricta y limitada de Hashem, descubrir ahí adentro algo que tenga en común con la capacidad del límite. Y estas son las 10 sefirot ocultas, que es el cálculo de Hashem que va a pasar después del Tzimtzum. Y de estas dos facetas, y flujos que llegan al mundo, viene ahora el Rebbe en este párrafo, dice, de acá se derivan, a modo global y general, si bien, como dijimos antes, todo esto sucede todo el tiempo hasta hoy en día, pero si tenemos que identificar a lo largo de la historia dónde y cómo se notaron estas facetas
como reflejo y resultado en nuestro mundo terrenal, la faceta irrestricta de Hashem se vio espejada previo a Matan Torah con las 26 generaciones que decimos en la Tefilá, Ki Leolam Hasdo. Hay 26 Ki Leolam Hasdo antes de Aret Bemuná, son las 26 generaciones de seres humanos desde Adán a Moshe previa a Matan Torah. ¿Por qué? Porque ahí el mundo recibía flujo de vida desde el infinito de Hashem, sin cálculo. Sin cálculo. ¿Qué? No, Shakai, no, eso es Yudke Bavkei. Acá estamos hablando de Shema Bayá, que da Erhapaim, que da sin límite. Shakai empezó con Abraham. Que Abraham ya moldeó un poco eso y mostró cómo el límite tiene divinidad también. Estudiamos. Pero acá estamos hablando, las primeras 26 generaciones recibieron y ese es el mundo de todo, el mundo de la confusión, el mundo donde no hay cálculo, no hay medida, todo vale. Después vino Matan Torah, y Matan Torah organizó las cosas. Organizó que haces esto, recibís. No haces, no recibís. Haces mal, pum. Matan Torah organizó el tema. ¿Sí? Ahora, pero no, digamos, cómo funciona el efecto de Matan Torah no es el tema de este capítulo, sino más bien es entender cómo Hashem organizó la creación para que pegue el efecto de Matan Torah. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema del Kav, que eso es lo que sintetiza cómo en el infinito de Hashem también hay límite. Ese es el punto acá, que tenemos que el Rebbe ahonda. ¿Sí? Dice así, en general, el Kav viene del Or Ein Sof, pero es un flujo, un despliegue del infinito de Hashem medido. Parece contradictorio, pero voy a explicar. Dice, a pesar de que es medido, de todas maneras, es un reflejo, es un rayo, como si fuera, del Ein Sof Mamash. Y toda luz tiene las condiciones, las características de su fuente y está unida a su fuente. Por eso el Kav se llama Or, se llama luz, para decirnos esto, que a pesar que viene con medida y es cómo Hashem va distribuyendo la vida para cada dimensión y ser creado, se llama luz. No se llama ni fuerza, ni otros términos que se usan en Hasidut para mostrar, ni energía. Se llama luz, porque luz significa que está unida a su fuente, el infinito está ahí presente. Este concepto, el Rebbe nos lleva también a lo que presentó en los primeros capítulos. Hay un famoso libro de Kabbalah que se llama Avodat HaKodesh, donde ahí está la famosa definición de que si decimos que Hashem es totalmente irrestricto y nada más que irrestricto, lo estamos limitando en su irrestricción. Si decimos que Él es solamente ilimitado y no tiene capacidad de límite, lo estamos limitando en su irrestricción. Por eso tenemos que decir que Él también tiene la habilidad de límite. Ahí en Avodat HaKodesh lo explicó en relación a los Keilim, como dijimos antes, que es la habilidad del límite de Hashem, que sabemos que Hashem tiene dos canales para crear, su fuerza ilimitada y su capacidad de límite. Acá el Rebbe dice, el mismo razonamiento tenemos que aplicarlo a su capacidad ilimitada, en donde ahí también su capacidad ilimitada, si no tiene un aspecto de límite, la estamos limitando. Si a la capacidad ilimitada de Hashem no le ponemos el condimento de límite, la estamos limitando también, porque no es verdaderamente ilimitada. Por lo tanto, en la luz totalmente irrestricta, tiene que haber, si hablamos de la perfección de Hashem, algo de límite también. ¿Y cuál es? Es el cálculo de las 10 sefirot ocultas en lo ilimitado de Hashem. Y el resultado de eso es el Kav. ¿Cómo se produce el Kav? ¿Cómo se genera el Kav? Explicamos en los capítulos 16
capítulo 28, de que hay en el primer Tzimtzum consta de dos facetas. Una de retiro y otra de reducción. Se retira el infinito de la luz y se reduce lo que queda del infinito de la luz. O sea, se retira, imaginémonos que la luz infinita consiste, como dijo, de infinitas sefirot. Y cada una de esas sefirot es infinita también. O sea, no hay número para la sefirot y cada una de esas, si la podemos identificar, también tiene infinitos matices. Ese es el infinito infinito. ¿Sí? Bueno, ¿cómo comienza la creación? Eso es Hashem pensando consigo mismo de sí mismo. El infinito con el infinito compuesto de infinito. Uno de los aspectos del Tzimtzum es que se oculta ese infinito compuesto de infinito, o sea, pasa a activar de modo oculto, no es que desaparece, porque como dijimos recién, esa es la voluntad de Hashem, que a partir de ahí todo sucede, y eso permea todo. El infinito compuesto de infinito está en todos lados, y desde allí surge todo. Entonces, pero cuando pasa eso a modo oculto, ¿qué queda? El cálculo que había en ese infinito compuesto de infinito, que son 10 capítulos. Pero cuando se oculta el infinito esos 10 capítulos están todavía bajo el terrible y tremendo efecto del infinito compuesto de infinito. Y todavía están como, wow, ¿qué pasó acá? Estábamos dentro del mar, dentro del océano, y no sabíamos ni siquiera reconocernos a nosotros, y de repente estamos en otra dimensión en donde yo soy yo y vos sos vos, pero estamos todos unidos, entonces están todos juntos. Son como, no sé, se me ocurre un ejemplo así, tirado de los pelos ahora, como dos mellizos que salen de repente, nacen y dicen, somos dos personas, pero esto es más que eso. De Jochma a Malhut, cuando el infinito pasa a modo oculto, que formaban parte del infinito, de repente, wow, somos 10, no somos 10, somos juntos, estamos separados, ¿qué somos, qué no somos? Y ahí viene el segundo efecto, la segunda fase del Tzimtzum, que es la reducción. La reducción del efecto de la luz infinita y empieza a organizarlos. Primero viene Jochma, después viene Binah, después viene Dad, después viene Malhut. Los empieza a organizar, los empieza a separar y a organizar. Entonces, en definitiva, y ese es el Kav. El Kav es la luz que contiene y va de manera gradual organizando las 10 sefirot desde su condición de ocultas en el infinito hasta el mundo de Atzilut, que pasan a estar investidas en los Keilim y ya separadas una de otra. Un segundo. Entonces, el Kav es, en definitiva, hay acá otro punto importante que el Rebbe menciona, porque recordemos que, nos remitimos de vuelta al capítulo 16 y por ahí, que en la forma de crear de Hashem, en los cabalistas, hay dos escuelas, dos tipos de pensamientos. Una, la del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, y otra la del Arizal. Acá, en toda esta secuencia, en toda esta serie, el Rebbe fundamenta e innova, porque acá hay un punto de innovación terrible en lo que es la Kabbalah y el Hasidut en este Hemshech, de acuerdo al pensamiento del Arizal, en contraposición al pensamiento de Rabbi Moshe Cordovero, que era lo que primaba hasta ese entonces, e incluso se pensaba que el Arizal pensaba como Rabbi Moshe Cordovero. Viene el Rebbe y demuestra de los textos del Arizal que son dos escuelas diferentes. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la diferencia? ¿Dónde comienza la puesta de límite? ¿Dónde comienza la activación del límite por parte de Hashem? ¿Sí en los Keilim o sí en el Or? De acuerdo al Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, están todos de acuerdo que Hashem tiene dos líneas de actuación, la ilimitada y la puesta de límites.
Pero la ilimitada es ilimitada siempre. No hay ahí nada que se le parezca a un límite. Hashem dijo, vamos a poner un freno al ilímite, lo vamos a esconder, y el Kav es la luz esa que viene del ilímite de Hashem. Según Rabbi Moshe Cordovero, el Kav viene a través del Tzimtzum, porque ya está predispuesto a dividirse en los Keilim, que son la capacidad del límite de Hashem. Pero el Kav mismo, la luz de Hashem, es totalmente ilimitada. ¿Dónde surgen los matices? Cuando el Kav se va uniendo en el canal de Jochma, en el canal de Gesed, el vaso. El vaso este es blanco, el otro es más blanco, el otro es transparente, pero el agua en todos lados, en todo el vaso es la misma. Ese es el ejemplo para entender la cita de Rabbi Moshe Cordovero, del Ramak. La luz es siempre la misma. Va a depender en qué color de vaso la introduzco. Entonces, de acuerdo a eso, no se entiende mucho que Atzilut sea un intermediario. ¿Por qué? Porque acá surgiría la pregunta, ¿cómo es que el ilímite y el límite actúan juntos si son opuestos? De repente, la única respuesta sería, Hashem es todopoderoso y hace que el límite y el límite se junten, y punto, no hay otra explicación. Viene al revés y dice, no, estudiamos más en profundidad la Kabbalah del Arizal. Y vamos a entender, como explica en el capítulo 16, de la misma palabra del Arizal, pregunta y respuesta que hace allí, el Arizal mismo, que en el Kav mismo viene del Or Sof, pero no del infinito del Or Sof. El Kav viene del cálculo de las 10 sefirot ocultas. El Kav se origina en el cálculo del límite que hay en el ilímite. Y una vez que sucede el Tzimtzum, que el ilímite pasa a modo oculto y queda el Kav, y producto del Tzimtzum se va reduciendo y organizando, esto es lo que dice acá, ¿cómo podemos proveer al Kav del infinito? No, porque al Kav le queda una huella del infinito, así como estaba oculto en el infinito. El Kav en principio estaba oculto en el infinito. Que haya sucedido el Tzimtzum y que se haya reducido su luz, no quita que quede en él una huella del infinito. Entonces, en definitiva, con esto el Rebbe acomoda la idea perfectamente. Existe el infinito ilimitado de Hashem, pero en el infinito mismo está el cálculo del límite. Y no solo eso, sino que cuando sucede el Tzimtzum y pasa en la luz misma de Hashem, en el pensamiento de Hashem, pensar en un otro, en ese otro también está el infinito. También está Hashem pensando consigo mismo cuando ya activó el Tzimtzum y piensa en un otro, en ese pensamiento de un otro, también está presente Hashem pensando consigo mismo el infinito. Entonces, como en el infinito ya hay presencia de un otro, totalmente anulado, totalmente insignificante, pero cuando se activa el Tzimtzum, que ahí ya pasa a tener cuerpo, en la luz misma queda la huella de cómo estaba en su situación primaria. Por lo tanto, ¿cuál es el verdadero espacio? El verdadero espacio divino intermediador, el Kav, en la luz. Ese es el verdadero espacio divino intermediador. Tiene las dos cosas. Porque tiene las dos cosas, porque de verdad tiene las dos cosas, y Hashem mismo hizo ahí las dos cosas, el límite y el límite. Ahí están las dos cosas. Entonces, me voy a adelantar a lo que sigue. Entonces, ¿cómo es que Atzilut se convierte en un intermediador? Simplemente porque en Atzilut se manifiesta y sale a la superficie la activación del límite de Hashem, propiamente dicho, que es el otro canal. Entonces, ¿qué hace cuando el límite de Hashem se activa? Saca a la luz que en el Kav, en la luz, también había Sefirot. Entonces, como en el Kav había Sefirot, se junta ahí límite con límite. Hablan el mismo idioma. En el ilímite tiene Sefirot ocultas,
el límite también tiene 10 formas de expresarse, porque los 10 nombres, el Reshimu, que es la fuerza del límite de Hashem, también viene dividida en 10, entonces habla el mismo idioma. Y ahí es donde se produce el mundo de Atzilut como espacio intermediador, donde el límite y el límite se juntan. El agua, la luz no es transparente. El agua no es transparente, que va al clic. Está ya... Según el Arizal, el ejemplo ese no va. Claro. El ejemplo del agua no va. No, en el agua, según el Arizal, en el agua tendría que haber matices ocultos también. Según el Arizal, si yo tengo un vaso transparente, un vaso verde, un vaso de vidrio verde, que le pongo agua y la veo verde desde afuera, según el Arizal, en el agua tiene que haber también el color verde. Para que se vea verde de afuera, tiene que estar el verde en el agua también. Físicamente no sé si eso existe, pero para entender la diferencia entre el Ramak y el Arizal. ¿Y los demás colores? Todos. Estamos hablando de ejemplo, Estamos hablando de un ejemplo. Está bien, usamos luz porque es la única forma que tenemos para poder entenderlo como calificación. La luz no estamos hablando de luz física, estamos hablando de luz. No, pero Estamos hablando como de manifestación. Luz es sinónimo de manifestación. Desde el origen ya sale todo ahí adentro metido y Atzilut sería el decodificador de fibra óptica. El límite de Atzilut, los Keilim de Atzilut serían el decodificador de lo que hay en el Kav. Pero la fibra óptica, no el de antes, pero el antes venía una sola señal. Entonces vemos que ahora tienen todas las señales puestas en el mismo viaje. Siempre existieron todas las señales del comienzo. Ese es el Hidush del Rebbe acá. Bueno, eso es el Hidush de la fibra óptica. Es el Hidush del Rebbe. O sea, en definitiva, porque acá esto es lo más importante lo que viene ahora, ¿cómo impacta en mi tefilá, cómo impacta en mi tefilín, en mi Shabbat, en mi ser Yehudí, esto que el Rebbe está diciendo acá, que parece muy, muy profundo? Tiene un impacto enorme, porque acá el Rebbe nos está diciendo, ¿dónde comienzo yo? ¿Dónde comienza mi alma? ¿Dónde comienza mi inteligencia? ¿Dónde comienzan mis emociones? ¿Dónde comienzo yo? ¿Comienzo solamente a partir de la capacidad del límite de Hashem o ya estoy presente en el ilímite también de Hashem estoy presente? Es el Hidush de Hashem, del Mamar. Empiezo desde el ilímite de Hashem, obviamente también desde la capacidad del límite, o sea, soy un compuesto de las dos habilidades divinas. No soy solamente producto de la capacidad del límite y el ilímite me supera totalmente. No, el límite también soy parte de eso porque empecé ahí también. Ese es el punto que nos tiene que afectar a nosotros como Yehudim, en nuestra emuná, en nuestra relación con Hashem, después de toda esta vuelta. Cuando se dice que hay dos caminos, en realidad es uno solo. Siempre es uno, Hashem es uno. Estamos hablando y vienen juntos, pero para poder entenderlo, o sea, que ya me van a dar la fragmentación. para poder entenderlo tenemos que hablar de dos, teniendo en mente siempre que es parte del mismo Hashem. Son las dos manifestaciones de Hashem, el límite y el límite. Una manifestación habla de él y otra manifestación habla de un otro. La esencia es el firot de Atzilut. El Atzilut viene de la esencia del firot de nosotros. Sí. Y el Kav también se origina de la esencia del firot. El Kav es la luz. El Kav es la luz de la Sefirot. El Kav es la luz de la Sefirot que se origina en el infinito, en el cálculo dentro del infinito. ¿Sí? Claro. El Kav es la luz interior, la luz ya medida que trae consigo la de Sefirot, pero se origina y viene con la huella y la potencia del infinito. Se origina ahí y viene con esa potencia. Se origina en el cálculo, pero viene con el infinito mismo también. Ese es el punto. No, pero en el infinito no lo vemos, no lo podemos distinguir. No se distingue. Por eso hubo el Tzimtzum, por eso hubo la ocultación, que pasó a modo oculto, pero el infinito está en el límite, está en la luz del Kav, a modo oculto, pero está. Sí. Está ahí y se hace sentir. Sí. Seguimos lo que viene.